Buenos días, mis hermanos. Ahorita les doy la información. Sí. Buenos días, y esta mañana vamos a iniciar la tercera clase de esta unidad, que es Adoremos con el corazón. El corazón de la adoración, perdón. El corazón de la adoración. Dicen mis hermanos que hemos estado viendo algunas clases y cada una de ellas tiene una enseñanza muy diferente. Pero estamos enfocados en los salmos, el libro de los salmos. ¿Ya? Se sabe que David fue el mejor de los adoradores delante de Dios. Y no fue el único. Hubo más hombres en el Antiguo Testamento que adoraban al Señor de una forma más diferente a como lo hizo David. David fue más expresivo y dejó plasmado en la escritura la adoración, la forma de adorar a Dios. Y el día de hoy vamos a ver nuestra clase en el Salmo número 40. Si lo tiene por ahí en su libro, ahí se lo va a marcar. Y ya encontramos, todos ustedes ya encontraron su clase en el libro. Amén. Bien. ¿Perdón? Sí, desde el 95 que vamos con la presentación de la clase. La actitud de la adoración. ¿Cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios cuando le adoramos? ¿Cómo debe ser la actitud? Siempre hay maneras de expresar nuestro agradecimiento a Dios. Siempre va a haber maneras diferentes de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos vivido una experiencia muy diferente delante de Dios. Y lo expresamos de una manera más diferente. Nosotros somos más expresivos, nosotros somos más tranquilos, más reservados, ¿verdad? Pero no quiere decir que no seamos agradecidos, pero cada quien tiene su forma de agradecer a Dios. Okay. David lo tenía. David era muy expresivo. David era un hombre incluso muy expresivo, muy impulsivo incluso. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo debe ser la actitud recta delante de Dios? O sea, para poderlo adorar. Vamos a ver el día de hoy. Y el punto principal de la clase es: debemos acercarnos a Dios con un corazón centrado únicamente en Él. Ya el título ya lo dice todo. Siempre enfocados en nuestro Dios, adorar solamente a Él, que no nos distraiga absolutamente nada y que estemos en su presencia, alabándolo, glorificando su nombre. Claro, el Señor se place de las multiformas de poderlo adorar, de poderle agradecer, de ser siempre agradecidos delante de Dios. Aplicación para la unidad, que lo quieren leer, por favor. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y el único al que debemos entregar adoración. No debemos nos vemos bombardeados por las ocupaciones que requieren nuestros días y demandan nuestros pensamientos y energía. Es cierto que debemos prestar atención a las cosas importantes, como nuestras responsabilidades familiares y laborales. Sin embargo, aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, nuestro enfoque nunca debe desviarse de dar a Dios nuestra oración. Cuando mantenemos nuestros corazones y mentes enfocados en Él, abordamos apropiadamente todas las demás áreas de nuestras vidas. Así lo enseñó Jesús al decir: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Notemos que Dios no dice que primero busquemos las cosas y luego el reino. Pero si Dios es el centro de nuestra devoción y nuestro corazón está enfocado en darle toda adoración por encima de todo lo demás, entonces podemos confiar en que Él hace su voluntad en nuestra vida, porque eso es lo que le hará a Él. Amén. Gracias.
Entonces, ya podemos mirar realmente de lo que nos va a hablar la clase. Cada uno de ustedes tiene su Biblia y el Salmo número 40 tiene siempre un encabezado. En algunas Biblias dice de una forma, en otras dicen de otra forma. En algunas dice alabanza por la liberación divina. En algunas otras dice fe que persevera en medio de las pruebas. Entonces siempre se enfoca en una forma diferente la alabanza a Dios, pero hay una cosa que no varía: la forma que usted y yo debemos adorar a Dios, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a mirar. El Salmo número 40, versículos 1 al 5. ¿Alguien quiere leer, por favor? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Yo oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, aunque yo los anunciara y hablara de ellos. No podría ser enumerado. Amén, gracias. Fíjese que en estas tres porciones de la clase que vamos a ver el día de hoy, empieza de una forma gradual en cómo el rey, cómo David se dirige a Dios y cómo él desea tener esa comunión delante del Señor. Primero, aquí en esta forma, en estos primeros versículos, nos habla de una forma de que él está suplicando a Dios ser escuchado. Es como rogándole al Señor: escúcheme porque tengo una necesidad. Y vamos a mirarlo en lo que sigue la explicación de la clase. ¿Alguien lo quiere leer más abajo? Un corazón que adora a Dios por encima de la adversidad. Un corazón que adora al Señor confía en que Dios obra en todo momento y bajo todas circunstancias sin considerar la situación que estamos enfrentando. Aquí vemos a un verdadero adorador. Primero, la adversidad no debe limitar nuestra adoración. El salmista no describe la razón de su angustia, pero entendemos que es una situación de vida o muerte, y que dice estar en el pozo de la desesperación en medio de un lodo cenagoso. Esto alude a un sepulcro y al Sheol, un concepto asociado con la muerte. Segundo, aún es una condición. Él expresa que espera pacientemente al Señor y clama por él liberación. Esperar en el Señor no es algo pasivo, es confiar en que Dios obrará a su tiempo y a su manera, y el que cuida de nosotros en todo momento. Adorar a Dios y esperar pacientemente su manifestación hacen una diferencia sobre cómo enfrentamos la adversidad y somos librados de esta. Ahí permítanme, ahí está bien. Ahorita vamos a seguir la siguiente parte. Aquí vamos a empezar con nuestra clase de lo que nos está hablando David en estos versículos. No, y nos dice al principio de lo que acaba de leer el hermano: un corazón que adora a Dios por encima de la adversidad. En los versículos que leemos, David le dice al Señor cómo es que se siente él.
¿Cómo es lo que usted cree que él se está sintiendo? ¿Cómo lo está expresando? Angustiado. ¿Qué más? ¿Cómo cree usted que se está sintiendo David cuando está escribiendo esto a Dios? Le dijeron angustiado, sin esperanza, sin esperanza. Él se siente en un momento de su vida como que todo está perdido. Aunque él ha tenido una relación con Dios por muchos años, se siente como que todo lo que ha pasado entre él y Dios, pues fue bueno, porque Dios lo eligió y él lo ha servido. Pero ha vivido momentos difíciles David en los que él se siente desamparado, se siente perdido. ¿Y quién fue la persona que se sintió así en un momento? El Señor Jesús. Mas sin embargo, sabemos que Dios no desamparó al Señor Jesús. Y tampoco desamparó a David. Pero llegó el momento de David en que él expresa ese sentir. Se me siento como en un pozo cenagoso. Yo nunca he estado en lo que se dicen arenas movedizas o en un momento dado en un lugar donde hay algo que no se puede caminar por causa de lo que es la tierra húmeda. Casi no lo he sentido, pero sí puedo imaginarme que es difícil caminar sobre esas áreas que no se puede avanzar. Bueno, eso es en cuanto a lo físico, pero en cuanto a lo personal o a lo espiritual, se ha de sentir igual. Por eso San Camilo dice así, me siento como en un pozo cenagoso. Bueno, según la lectura, él ya pasó esto. Ahorita lo que él está diciendo, se sintió así. Ahora está agradecido por eso está para la Señor. Porque según la lectura, David está explicando el sentir. En su momento él sintió esta situación, que lo que en su momento él podía expresar, cómo se siente una persona que aunque tiene la bendición de Dios, tiene esa relación con el Señor, no deja de pasar que se puede uno sentir de esta manera, que no hay esperanza. Por eso dice la referencia del Señor Jesús. ¿Acaso el Señor Jesús no era Dios mismo? ¿Él no podía resolver los problemas por su propia cuenta? Por supuesto, pero no era la intención de resolverlos de una forma definitiva, sino era una forma de enseñarnos a nosotros algo para que nosotros pudiéramos aprender de la sencillez, humildad que había en el Señor Jesús. Aquí David lo está escribiendo para que nosotros aprendamos de que no estamos exentos, que vamos a vivir, pero que vamos a presentar una situación difícil en nuestra vida. Y él está explicando una forma de cómo se siente la persona cuando se siente desamparada, alejada delante de Dios. No quiero decir que estaba ahí en ese momento, sino que cómo se siente o cómo se sintió en su momento. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí está explicando David cómo fue el cambio que hizo, que vivió él delante de Dios. Que pasó un momento difícil en su vida y ahora está en un lugar firme, en donde él ya puede mirar que, bueno, pues pasó por un momento difícil, pero ahora va a estar mejor. Y entonces aquí lo que acaba de leer el hermano nos explica una forma, la primera. Dice, la adversidad no debe limitar nuestra oración. Cuando están pasando por ese momento difícil, no debes dejar de adorar a Dios. Ahorita tal vez estamos todos tranquilos aquí, muy bien, y adoramos a Dios con gusto y con gozo, pero ve cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. A veces hay momentos que solamente lo sentimos nosotros, que es común que sucede en toda la vida, en todas las personas, pero cuando nos toca a nosotros, vemos la situación de forma diferente. Bueno, pues cuando vivimos esas situaciones que el Señor quiere que nosotros vivamos la experiencia de que cuando estás en ese momento difícil de tu vida, que le adores a Él. Que no que decaiga tu ánimo o mi ánimo delante de Dios y que no dejemos de adorarlo.
Eso es lo que está explicando David. Que lo busquemos y que le adoremos. La segunda parte que nos dice, explica el expositor de nuestra clase, es que debemos expresar esperanza pacientes al Señor y clamar a Él para liberarlo. Esperar en el Señor. Saber esperar. Porque los momentos difíciles de nuestra vida nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar. Puede ser una semana, un mes, quién sabe, un año. Hay momentos en la vida de las personas en que se sufre y a veces se pasan por años en que se está angustiado. Bueno, tiempo que sea, el tiempo que sea, el Señor quiere que lo adoremos. Que nosotros no, que las cosas por las que estamos pasando en su momento no nos afecten en nuestra adoración al Señor. Que aprendamos a ser siervos del Señor en la adoración en todo momento, sea cual sea nuestra situación. Entonces aquí son dos cosas que nos está explicando David: la adoración y saber esperar. Recuerda lo que Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11:1, un salmo, un verso muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una de las expresiones del apóstol que nos dice a nosotros: por lo que estás pasando, aún por eso, espera, porque el Señor está pendiente de tu vida y de mi vida, de la vida de todos y cada uno de nosotros. Dice Pablo, es que andemos por fe y no por vista, no por lo que estemos viviendo, nos vayamos a dejar de caer porque las cosas no están pasando como yo las espero. Que aprendamos a tener fe delante del Señor y que aprendamos a esperar en el Señor. Algo difícil, sí, y muy fácil de explicar también, pero vivirlo. Ahora, además, una de las cosas que, con la intención de la explicación de este punto de nuestra vida, es que aprendamos, mis hermanos, que vamos a ir creciendo. Que el Señor, si nos deja o nos permite pasar por estas situaciones, es porque Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Él tiene siempre propósitos por el cual hace las cosas. Entonces, aquí David lo dice en su momento: me hizo sacar del pozo de desesperación, del lado cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces aquí ya podemos mirar que David ya está mirando la vida de otra forma, porque recuerden que David, mis hermanos, desde muy joven fue elegido por Dios. Desde muy joven sirvió a Dios al servicio del rey Saúl. Desde muy joven demostró ser fiel y obediente delante de Dios. Ahora, siendo rey, él tuvo muchas experiencias, como cuáles. Por ejemplo, que fue victorioso en las luchas, también fue elegido rey, o sea, llegó así establecido como el rey de una nación. También él tuvo muchas experiencias, como por ejemplo, él cuando murió el hijo de Betsabé. Él tuvo experiencias variadas, pero así como sufrió también, él se alegró cuando trajeron el arca del pacto. No sé si se recuerdan que él entró y llegó al pueblo y llegó bailando, gozoso de haber recuperado el arca del pacto. O sea, él tuvo muchas experiencias, pero a la misma vez él tuvo que reconocer que todas esas cosas no se deben de quedar en nuestra vida y que debemos quedarnos establecidos o enfocados en esa situación. Entonces, nos dice que la adoración y el saber esperar en el Señor es primordial para nuestra vida, para poder aprender. Hermano Juan, si quiere seguir adelante con la lectura. Adorar a Dios produce gozo en nosotros. La adoración es un encuentro con Dios que nos da aliento y un gozo sobrenatural para levantarnos del vacío más profundo y doloroso. Ahí lo declara el salmista al decir cómo Dios le respondió en medio de su dolor.
inclinándose y escuchando su clamor. En esta descripción vemos como Dios no solo lo libró de su aflicción, sacándolo de este pozo y afirmando sus pies sobre una roca, sino que además le puso un canto nuevo, que es una alabanza al Señor. El gozo de Dios pone en nuestro corazón viene como resultado de su continua presencia en nosotros, a medida que lo buscamos. Él cambia nuestra tristeza por gozo, lo cual nos lleva a inspirar a otros para que también alaben a Dios. El salmista también expresa su adoración al reconocer todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida y en su obra. Un corazón que adora a Dios no pasa por alto cada bendición y expresión del amor de Dios. Amén, gracias mi hermano. Ahora nos habla acerca de la adoración, de cómo tenemos o podemos adorar a Dios a pesar de. Entonces ahí le explica, podemos ver que cómo explica que David que pasó por esas situaciones, pero ahora él tiene un gozo, una alegría en su corazón. Dice que el Señor pudo poner en su corazón un canto de alegría, de alabanza del Señor. Y entonces podemos decir que, como nos dice nuestro expositor, Él cambia nuestra tristeza en gozo. Y es verdad, porque el mismo Señor nos habla acerca de esto, de cómo cuando pasamos de un momento difícil de nuestra vida, podemos darle gracias a Dios y que las cosas han pasado y que ya, ahora sí, vemos las cosas de una forma diferente. Dice Juan, el discípulo amado, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mas la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a la luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero el gozo de que haya nacido un hombre, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y es verdad. Que nos dice, por ejemplo, una expresión que generalmente todo el mundo hemos escuchado, dice: después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y así es, bueno, lo que aquí nos explica el Evangelio es que las mujeres han vivido esa experiencia difícil y después viene el gozo. Así se sentía David. Después de haber pasado por muchas experiencias en su vida, ahora él está dando gracias a Dios. Pero ¿cuál es el motivo de esta escritura? ¿Cuál es el motivo? Dice el versículo número 5: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlas ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Imagínense, mi hermanos, después de que él ahora está experimentando las bendiciones que Dios le ha dado, y él se puede ahora gozar de todas las cosas que el Señor que le ha propuesto, le ha prometido y le ha cumplido, y que nosotros en lo general siempre fallamos delante de Dios. Después de haber pasado un momento difícil, ahora él está dando gracias a Dios por todas esas cosas que pasaron, pero que cambiaron su mentalidad, cambiaron su forma de pensar. Y eso es lo que le decía hace un momento: cuando Dios cuando Dios permite que nosotros pasemos por una situación difícil, después el Señor está mirando cómo venimos actuando, pensando y hablando. Pasamos por momentos difíciles, pero que lo reconocemos que Dios está con nosotros y que pasan esos tiempos difíciles, entonces es que cambia nuestra manera de pensar. ¿Y cuál fue la bendición? Que usted no se perdió, que usted siguió adorando a Dios, que usted siguió buscando. Por haber confiado en el Señor le va a retribuir de muchas bendiciones. Y un ejemplo así rapidito, pues puedo decir que tenemos el ejemplo de Job.
después de haber pasado por muchas angustias, por muchas experiencias, al final fue bendecido en abundancia. Y aún, no solamente por las cosas materiales, sino también en su forma de pensar y en su forma de actuar. Porque llegó un momento dado que Dios trató con Job y le reclamó Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando se estaban formando estas cosas? ¿Cómo es que tú dices que las cosas no son como debían de ser según tú? Entonces nosotros nunca vamos a poder decir a Dios, es que te equivocaste. Porque Dios todo lo sabe. Acuérdense de las características de nuestro Señor. Es todo omnisciente, todo lo sabe. Todopoderoso, omnipotente. Entonces, nosotros delante de Dios realmente no tenemos grandes expectativas de decir, yo voy a hacer que Dios cambie su manera de pensar. No, los que van a cambiar de pensar son usted y yo. Por las diferentes situaciones que vamos viviendo en estas cosas. Y entonces aquí podemos mirar cómo David pasa de una situación a ser agradecido delante de Dios. No, yo estoy viendo que la primera parte dice pacientemente sería tomado. O sea, él nunca dudó. Que pasó por muchas cosas y de veras que la pasó bien. Pero lo maravilloso y lo más bonito es cómo él reconoce. Y yo creo que todos tenemos una experiencia. Yo puedo decir, así un testimonio rápido. Yo me salí de mi casa a los 11 años y no me salí porque no fuera, fue una situación. Que cuando ya reconozco al Señor y que lo empiezo a entender, digo, oh, mira que el Señor me cuidó. Y empecé a pensar en lo que pudo haber pasado en mi vida. Y de veras que dije que el Señor me cuidó, eso fue de Él. Es lo mismo que está haciendo David, porque pacientemente esperó a Jehová. Él sabía que había algo. Y así cada uno de nosotros podemos decir algo como experiencia que hemos vivido delante de Dios. Todos tenemos una forma. Y la diferencia con David es que David lo plasmó en la escritura, en Salmos. Y demuestra y nos hace pues, de que recapacitemos de que la adoración le pertenece solamente a Dios. ¿Verdad? Pues aún no pensemos lo que estemos pasando. ¿Tienen algún otro comentario con respecto a esto, mis hermanos? Para pasar a la siguiente parte. Salmo número 40, una vez más, versículos, ahora avancemos entre 6 y 8. Versículos 6 y 8. ¿Alguien viene, por favor? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos, mi inspiración no has demandado. Entonces dije, de aquí vengo, y en el orden del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de tu corazón. Amén. Ahora, ¿qué nos dice nuestro expositor? ¿Alguien lo quiere leer? Una oración sin obediencia no es una verdadera oración. El rey David adoraba a Dios y elevaba sus actos saltando sus atributos. Esta es una forma de alabar a Dios con nuestras palabras. Sin embargo, la prueba de fuego en toda adoración involucra el corazón y por lo tanto nuestra obediencia a Dios. La obediencia nos lleva a experimentar una conmoción de intimidad con Dios que no
lejos de agradar a Dios. Amar a Dios y su palabra es vivir de acuerdo a sus preceptos y mandamientos. La palabra de Dios siempre nos lleva a amarlo a Él por sobre todas las cosas. De su nombre 6:4 que considera el corazón de la escritura hebrea, porque contiene el más grande mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Bien, ¿qué podemos decir a eso? A veces pensamos que adorar a Dios es ponerse a cantar himnos y cánticos y adorar a su manera. Eso es una manera, Sí, pero una de las maneras creo que el Señor ve mejor es obedecer sus estatutos. Esa es una manera de adorarle, respetarle, obedecerle a Él todos sus mandamientos y caminar en santidad. Todos los días delante del ser humano y especialmente delante de Dios. Esa es una manera de adorarle. claro que sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo pienso, hermano, que la adoración es parte de lo que vive cada uno. Okay. Si alguien no está viviendo una experiencia que de verdad amerita algo de cantar, de contarla o de expresarla, tal vez calla. Aunque hay, como dijo usted al principio, hay corazones que expresan la gratitud de diferentes maneras, pero hay cosas que no las podemos callar, ¿verdad? Y son dignas de contarlas, porque cuando yo las cuento, las experiencias positivas que el Señor ha hecho en mi vida, hermano, nos confirman, nos reaniman. A veces a alguien que tenemos poco entendimiento, poco conocimiento, no tenemos mucha experiencia en el camino del Señor, nos da fuerza para seguir adelante. Y esa es una de las formas, ¿me entiendes? El testimonio, por eso la Biblia recalca que son dignas de ser contadas. El testimonio de Jehová, las obras grandiosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si yo no las cuento, hermano, no van a servir para, sirven a mi vida, pero no a los que están alrededor mío. Así es. Y no solamente eso, perdón hermano, sino que lo que él acaba de decir, ¿de qué te sirve que las cuentes si no las vives? Pues sí. La gente tiene que ver a la persona para que le crea, porque si yo ando por ahí haciendo y deshaciendo y me pongo a hablar de Cristo, ¿me van a creer? No, ¿qué te está hablando de si él mismo no lo vive? Creo que el testimonio de nosotros es muchísimo importante. Es muy importante. Cuando Sí. hablamos a otra persona de la maravilla del Señor. Por supuesto, el testimonio personal y que lo podemos compartir con la persona que lo necesita, y si es que se identifica con lo que nosotros vivimos, el testimonio con otra persona lo pueden captar mucho mejor. Pero como dice nuestro expositor, una adoración debe ir acompañada con la obediencia, pero a la misma vez tiene que ir acompañada con un corazón sincero. Son tres cosas diferentes: adorar, obedecer y un corazón agradecido delante de Dios. Porque si no fuera así de esta manera, mis hermanos, nosotros estaríamos nomás adorando de labios para afuera, algo sencillo así como así. Es como así nomás cantamos un corito, un himno y ya. Pero cuando usted lo canta realmente con el corazón, obedeciendo también lo que el Señor ha hecho en su vida y lo ha puesto en su corazón, es una cosa muy diferente, porque usted ya no lo está cantando por cantarlo, lo está cantando porque lo está sintiendo. Yo no sé si usted haya escuchado personas que adoran al Señor y están llorando. ¿Sí? Están rendidos completamente delante de Dios en su adoración. Y eso no quiere decir que Dios esté triste o compadecidos con él. No, él está aceptando esa adoración. Porque hay personas que realmente están poniendo no solamente su gratitud, sino un corazón agradecido. Pero tiene que ser con obediencia. Obediencia y el corazón. La frase principal es que la obediencia a Dios y a su palabra nos llevan a una verdadera adoración. Amén.
Y se tiene que hacer así de esta manera, mis hermanos, para que realmente, no es que Dios no acepte su gratitud, porque también que hay que ser sinceros. Cuando usted agradece a Dios, Dios escucha y acepta eso. Pero cuando usted viene delante de Dios con un corazón agradecido, humillado delante de Dios, el Señor se goza con usted. ¿Qué dice alguno? Hermano, una de las formas de practicar la obediencia a Dios para mí es, por ejemplo, en la misma familia, el tiempo de comer, el tiempo de convivir, hacer preguntas, platicar de la grandeza de Dios con nuestros hijos, con sus familiares. Claro que sí. Fíjese, les voy a decir algo muy importante. Fíjese, quiero que vayamos una vez más a los versículos 6 al 8. Dice el versículo 6: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Fíjese nada más. Aquí yo quiero separar dos puntos. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Después dice, holocausto y expiación no has demandado. ¿Acaso no hemos aprendido nosotros a través de la palabra de Dios que debemos ser agradecidos al Señor a través también de nuestros diezmos, ofrendas, primicias delante de Dios, de las cuales el Señor se agrada? Entonces, ¿por qué aquí dice David, sacrificio y ofrenda no te agradan? Cuando no está involucrado con eso. Holocausto y expiación no has demandado. Muy sencillo, hermano. El pueblo judío estaba dando holocausto, estaba dando ofrenda, pero no lo hacían de corazón, no lo hacían para Dios. El pueblo griego. El pueblo judío. Y muchos más. Y nosotros también a veces creemos que con dar más que otro, o dar, Dios se va a dar eso si no lo hago con todo, sinceridad y con corazón. Déjenme les recuerdo, mis hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes recuerdan cuando Dios le dice al profeta Samuel, que dice, ve a Saúl y dile que vaya a los amalecitas y que los destruya. Que destruya al rey, a sus guerreros, a sus hombres, a sus familias, a sus esposas, a los hijos, a los siervos, a los ganados, a sus cosechas, todo que lo deseche, que todo lo destruya, que todo lo deshaga. Va Saúl, de acuerdo al mandato de Dios a través de Samuel, va y hace esto, pero ¿qué hizo Saúl? Tristemente, ¿qué hizo? Preservó la vida del rey y tomó de lo mejor del ganado y de los cosechas. Viene y lo trae, y cuando el profeta Samuel, está en sus oraciones, el Señor le dice, ve y dile a Saúl que qué es lo que ha hecho, que yo lo voy a desechar. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por eso cuando aquí David dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, holocausto y expiación no has demandado. En el libro de 1 Samuel nos dice, mas mi pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Eso ya a Dios no le agradaba, por eso está diciendo David esto. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ahí ya lo está confrontando. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que nos está diciendo, pongan atención a lo que les estoy diciendo, a lo que les estoy demandando. No es nada más que yo estoy dando una orden para que vayan y lo hagan. Pongan atención al por qué lo estoy diciendo. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes, mis hermanos, de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Qué era el problema de que se quedaran las vacas y las primicias? ¿Cuál era el problema? Sí, la desobediencia, ¿no? Una, por parte de Saúl. Otra, Era impuro porque Dios. la incontaminación. Eran impuros delante de Dios. Eso no era para Dios. Lo que usted tenga por usted mismo, mire mi hermano, a Dios no le agrada, porque como hemos aprendido, que les dije hace un momento, que
podemos venir delante de Dios y traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero usted cree que a Dios le va a agradar que usted traiga dinero de un mal negocio que usted hizo y lo venga y diga, se lo traigo a Dios para ofrendarlo. No, A Dios no le agrada. es anatema, hermano. Eso es anatema, exactamente. El hurto, los malos manejos y los malos negocios, hermanos, traerlos delante del templo a Dios le desagrada. Así es. Y es por eso que aquí dice eso. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Interesante, ¿no? Pudiéramos decir que Dios es muy exigente o que Dios es muy perfecto. Pues sí, porque la perfección es de Dios. Entonces, nos da una lección aquí, mis hermanos, que tenemos que caminar en rectitud delante de Él. Que tengamos cuidado, porque si queremos engañar a Dios, realmente se está engañando somos nosotros mismos. Por eso él dice que Él es celoso de buenas obras. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de la adoración o alabanza a Dios, esto no lo alaba, no es adorar. Entonces, es sencillo. Delante de Dios tenemos que caminar con rectitud. Lo que pasa, hermano, es que muchos de nosotros, no todos tenemos la misma madurez. Pero podemos aprender. O conocimiento de la palabra. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Mi esposa me estaba contando de un señor que estuvo conmigo conversando en el aeropuerto. Y él estaba hablando de muchos versículos de la Biblia. Pero entonces, cuando ella le pregunta, le dice, si usted muriera en este momento, ¿dónde iría? Y ella le dijo que iría al cielo porque él era muy buena gente. Él hacía muchas personas, o sea, él quería entrar por su propio medio. O sea, sabía, pero no tenía la madurez para entender qué es lo que el Señor estaba diciendo. No, estaba errado. O sea, él quería entrar al reino porque era buena gente. Nadie Bueno. puede creer. Yo le di un versículo y él me dio como 10. Sí. Entonces, cuando él me dijo así, entonces yo le pregunté, digo, si usted muere hoy, ¿dónde cree que usted iría? Entonces me dijo, bueno, yo soy buena persona, o sea, soy buena. Me empezó a decir una cosa. Y entonces yo le seguí diciendo, le digo, sí, pero solamente hay una manera, o sea, de vivir el evangelio, ¿no? Y él, entonces yo le estaba contando ahora, que es increíble cómo las iglesias, o sea, están llenas de personas que van a la iglesia porque es lo correcto, o sea, van, pero en realidad no han tomado una decisión de aceptar a Cristo en su corazón como su único salvador. Porque yo me quedé sorprendida con él. Sí, claro. Y así por la desgracia hay cantidad de personas. Y no solamente en iglesia católica, hay otras dentro de nuestra iglesia. Pero podemos aprender una cosa, mis hermanos, que no es tanto que tanto tú sepas o has memorizado en esto, es que tanto hemos obedecido a Dios de lo que hemos aprendido. Ahora, ¿Cuánto ponemos en práctica de lo que conocemos? Ahora, como usted dijo hace un momento, no todos tenemos la misma madurez espiritualmente hablando, la misma madurez como para poder poner en práctica eso. Por ejemplo, él dice, hermanos, pues para eso está esto. Para eso está esto, para que aprendamos. Porque pensamos que porque ya sé, ya he aprendido, ya he leído, ya he aprendido muchos versículos, ya he leído mucho, ya tengo la gloria ganada. No. Se trata más bien de cuánto hemos obedecido al Señor, qué tanto hemos aprendido y lo hemos obedecido en lo que hemos aprendido. Entonces, usted y yo no estamos en el camino equivocado. Estaríamos en el camino equivocado si nosotros quisiéramos como experiencia. Aprendemos mucho, pero no lo obedecemos. Y eso es lo que pasó con Saúl. ¿Qué pasó? Que sabía mucho, porque siempre buscaba al profeta a Samuel para guiarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estaba bien.
Pero ¿qué fue lo que hizo? Desobedeció. Y entonces, ¿cómo quedó Saúl delante de Dios? Desechado. Quedó desechado. Entonces así podemos quedar nosotros. Si podemos aprender muchas cosas, pero si no obedecemos, ¿de qué sirve? Aprendamos esto, que el Señor se agrada más de nuestra obediencia. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Interesante, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor. Solamente a Dios y a Él tenemos que rendirle cuentas. Amén. Salmo número 40, versículos del 9 al 11. Versos del 9 al 11. ¿Qué nos dicen estos? Sea anunciada justicia en grande congregación. De aquí no referiré mis labios, Jehová Dios ahí. No he escrito justicia dentro de mi corazón. He publicado su fidelidad y su salvación. No oculté su misericordia y su verdad en grande asamblea. Jehová, vos reinas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden. Amén. Ahora fíjese ahora cómo es la expresión de David en estos últimos versículos. Ahora son de agradecimiento. Ahora son como decir, anda, ya pasó todas aquellas cosas. Ahora yo estoy más claro, están más claras las cosas que el Señor me ha mostrado. Porque cuando David escribía, era porque ya había pasado por muchas experiencias. Y me supongo que si aquí está escribiendo de esta forma, es que ya David estaba entrado en años. Y ya tenía más experiencia. Una de las cosas que a veces me comenta mi esposa es de que del rey Salomón. Salomón tiene el libro de Proverbios y luego después el Cantares y el otro Eclesiastés. A veces me dice mi esposa, perdón que lo voy a decir, pero me dice, mira qué fregón, dice, ya que vivió tantas experiencias, ahora quiere que nosotros aprendamos y no vivamos. No se trata de eso, se trata que aprendamos, porque todos caemos en la misma situación, ¿verdad? Salomón vivió por muchas experiencias como lo vivió David, y ahí tanto Salomón como David nos están dejando un legado de aprendizaje, algo para que usted y yo crezcamos en obediencia delante de Dios, y en las cuales vamos a tener paz con Dios y el Señor se va a agradar con usted y conmigo, como lo estuvo con David y con Salomón. Porque ellos todos los varones fueron grandes delante de Dios. Por algo están en la palabra de Dios. Y entonces, así de esta manera, usted y yo vamos a ir creciendo e ir viviendo estas experiencias. Dice ahí, la adoración en comunidad. La adoración a Dios tiene un lugar tanto de forma muy personal en nuestro interior, como también en comunidad, con el grupo de creyentes en el Señor. En estos versos del Salmo 40, el salmista declara que él adora a Dios anunciando su justicia en medio de una gran congregación y de la misma forma manifiesta la misericordia y la verdad del Señor en una gran asamblea. Dios nos ha hecho para que formemos parte de una familia espiritual que es su iglesia y que juntos lo adoremos. A Él le agrada que proclamemos sus virtudes y atributos y que en medio de la comunidad de fe alcemos nuestra voz y todos exaltemos su nombre. Salmo 34:3. El rey David lo escribió así al decir que con sus labios expresa su alabanza, publicando la fidelidad de Dios y su salvación. Bendecir el nombre de Dios en público no debe ser motivo de pena, sino por el contrario, la alabanza genera seguridad en el creyente e inspira a otros a adorar a Dios de la misma manera. Fíjese, lo que pasa aquí es una cosa que, como nos está diciendo David, que él lo hace público para que la gente, así como lo conoce a él como es de un rey que lo vio llorar, que lo vio reír, que lo vio estar triste, que lo vio vivir muchas experiencias, también quiere David decir, hey, también estoy agradecido delante de Dios. Lo quiere hacer público ante la gente de su pueblo. ¿Verdad? Ahora, ¿para qué? Para que ellos también vivan esa experiencia que él estaba viviendo. No por ser rey, no quiere decir que no era ser humano, que no viviera experiencias.
sino que Él está tratando de dar un ejemplo, de decir, hey, expresen lo que ustedes tengan delante de Dios. Si es gratitud, adelante, que sea gratitud. Si es no reclamo, sino una demanda delante de Dios, háganselo al Señor, pero vayan a Él, no a los hombres. Busquen al Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque también se puede vivir la experiencia, mis hermanos, que cuando David expresaba estas cosas, también denotaba que hay personas que lo escuchaban y habían vivido esa experiencia, y que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad o no tenemos el valor de declarar que hemos vivido o hemos pasado por esas mismas experiencias. Por eso es tan importante que se mueven, porque Claro que sí. vamos a decir lo que el Señor ha hecho. Amén. Sí, porque nosotros no sabemos cómo va a obrar, cómo está obrando Dios en el corazón de otras personas cuando usted está haciendo este tipo de declaraciones. Lo siguiente dice, la adoración nos bendice. Dice, en el Salmo 40 vemos cómo el salmista bendice a Dios con sus palabras y su obediencia. Y a medida que adoramos a Dios, cambia su estado. Y a medida que adora a Dios, cambia su estado gradualmente. Él comienza a describir su situación como si estuviera desesperado en un pozo de lodo, pero al esperar en el Señor, adorarlo, obedecerlo y publicar su fidelidad y salvación, es grandemente bendecido. En esta descripción entendemos que aunque la alabanza solo le pertenece a Dios y Él no comparte su gloria con ningún otro, al bendecir a Dios en total y completa adoración, nosotros somos grandemente bendecidos. Como parte de esta comunión con Dios, el salmista pide que la misericordia y la verdad de Dios lo acompañen y lo guarden siempre. Experimentar esta bendición solo es posible cuando adoramos a Dios y vivimos bajo su voluntad. Y es interesante, bien interesante eso, mis hermanos, que estemos muy conscientes que el que adoremos a Dios vamos a recibir una bendición, como dice aquí, que es parte de nuestra comunión con Dios, recibir misericordias y bendiciones. Pero, como dijimos y leímos al principio en la aplicación para la vida, hay muchas ocupaciones en nuestro diario vivir, muchas cosas que nos distraen de tener nuestra comunión con Dios. Y esto no quiere decir que no seamos irresponsables con nuestros compromisos y responsabilidades en nuestro diario vivir, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras situaciones que tenemos que cumplir. Ese es el primordial, que tenemos que ser responsables. Pero lo que no es aceptable es que nosotros dejemos de lado la adoración a Dios por causa de estas cosas. Porque podemos decir, no, pues es que el tiempo de mi trabajo no me permite mucho buscar al Señor. Pues ya estoy muy mal. Es cosa para pensar. Es que no sé leer o no he aprendido bien a entender lo que nos dice aquí. Pues estamos mal. Tenemos que esforzarnos en aprender. Tenemos que hacer un esfuerzo delante de Dios, y Dios se va a agradar. Y Dios nos va a dar las armas y todo nos va a capacitar para que todo lo hagamos de acuerdo a su santa voluntad. Amén. No sé si tengan algún comentario con respecto a lo general de la clase o algún comentario con respecto a algún punto en especial. Yo pienso que debemos de tomar en cuenta, hermanos, a no, como dice usted, no cansarnos de aprender. Estamos en la escuela todo el tiempo, la escuela del Señor. Cuando yo ya digo, yo ya no aprendo nada más de la Biblia o de la escuela del Señor, es porque ya me rendí. O que ya aprendí todo y que ya no hay nada nuevo para aprender. Ya cerré ya, y en esto, hermano, cada día aprendemos de la palabra del Señor. Es un tesoro inescrutable de la Biblia. Que nunca se acaba. Nunca se acaba. Pastor, que dijo, he leído la Biblia más que 100 veces. Y no sé, Cada día aprende más. porque es una realidad. ¿Cuántas veces no lee el párrafo de la palabra de Dios? Y lo lee y lo pasa desapercibido, pero de repente, ¡pam! El Señor le habla a través del texto que ya leí un montón de veces. Por razón, el Señor dice en 1 Corintios 14, el hombre natural no percibe
él son lo que uno no las puede entender. Porque estas cosas se han de discernir como con la carne, con el espíritu, pidiendo liberarle al Señor. Ayúdame a comprender. Habla a través de palabra. Sí, lo interesante es que cuando lo vemos y lo entendemos, se nos aclara la visión, ¿verdad? De lo que el Señor nos está diciendo. Hay un gozo en nuestro corazón, ¿verdad? De que hemos tenido esa comunión con Dios. Y es a través del Espíritu que nos está revelando alguna palabra, algún punto importante para nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene algo diferente, en la cual el Señor nos va a hablar. Pero lo interesante es que nosotros seamos obedientes en esto. Definitivamente, hay unas personas que lo único que dicen es que no entienden. No entienden, por eso no le hablan, porque no le entienden. Y siempre al menos yo siempre los motivo a ellos, pídele al Señor, porque el Espíritu siempre te va a guiar. Mientras el Espíritu no esté en ti, no vas a entender. Por eso, No es el eso es muy ejemplo para importante mí. lo que acaban de decir todos, la obediencia, la dedicación. Porque puedo tener, yo admiro mucho a mi hermano mayor que yo y su esposa, porque fueron muy fieles en que, a pesar de que pasaban por muchas necesidades, terminaron sus carreras y ahora viven muy bien. Yo los admiro. En lo que no los admiro es que pusieron toda su atención en eso y se olvidaron de servir al Señor. Entonces, eso no es, yo lo digo, ok, ¿cuándo lo vas a entender? Bueno, mis hermanos, gracias por su atención. No sé si fue muy temprano la clase o terminaron esa clase, pero espero que el Señor nos haya hablado con respecto a lo que las experiencias de alguien más y que nosotros podamos vivir adelante.